das la oportunidad a todos de arrepentirnos, Señor, porque tú nos perdonas. Te pedimos también, Señor, que nos permitas no juzgar, Señor, porque muchas personas cometen actos que no son de nuestro agrado porque sabemos que no te agradan a ti, Señor. Sin embargo, queremos pedirte más empatía y que también nos ayudes a no criticar, no juzgar, Señor, porque queremos ser más a tu semejanza, Padre. Y nosotros queremos recibir el mensaje que tú nos vas a decir este día por medio del pastor, Señor. Permite que nuestra mente se aclare y que por favor escuchemos, que abramos nuestra mente para tu mensaje, Señor, porque tú nos hablas a través de los hermanos. Y te pedimos también que seas tú utilizándonos para poder hablar a otras personas que están pidiendo por ti, Señor, que quieren escuchar tu palabra y que quieren que les hables, Señor, que nos utilices, Padre, porque queremos servirte. Y todo esto te lo hacemos llegar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es merecedor de toda nuestra alabanza. Él es digno de toda honra, de toda gloria, porque Él es el único y verdadero Dios. Amén. Así que sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy me dieron el privilegio de predicar. Antes predicaba yo siempre, pero hoy solo cuando me dan permiso. Amén, pero gloria al Señor. Damos gracias porque nos acompaña la mamá de mi esposa, la hermana Rosita, la hermana Carmen. Verdad que Dios me la bendiga mucho. Amén. Bueno, mire, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que es bien importante para nuestra vida, fue bien importante para la vida del pueblo de Israel, y fue la edificación del templo de Salomón. Realmente estábamos hablando de eso hace un momento, pero lo importante y que quiero que aprendamos en esta mañana es cómo se manifestó la presencia de Dios en el templo de Salomón y cómo se debe manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando Moisés terminó de erigir el tabernáculo, dice la palabra que cuando ya terminaron el tabernáculo descendió una nube e inundó el interior del tabernáculo y que no podían entrar porque la presencia de Dios dentro del tabernáculo no dejaba que las personas entraran. Amén. Y de una forma similar sucedió cuando Salomón va a dedicar el templo. ¿Se acuerdan que David quería edificar un templo, una casa para Dios? Pero Dios no se lo permitió porque le dijo que sus manos estaban llenas de sangre. Porque David era un guerrero, ¿verdad? Era un rey guerrero. Pero con Salomón el Señor le dice que sí. Entonces David prepara todos los materiales, todas las cosas para que edifique su hijo el templo para Dios. Y entonces, cuando termina el templo, entonces él reúne al pueblo para consagrar el templo, para entregarle el templo al Señor. Pero antes de la parte que vamos a ver, Salomón ora por el pueblo. Salomón ora por el pueblo y ora para que las oraciones que se hagan en ese lugar, que el clamor que se levante en ese lugar, sean escuchados en los oídos de Dios. Y que Dios entonces también tuviera cuidado del pueblo y que si el pueblo hubiera pecado, el Señor los perdonara. Así que después de que Salomón había orado delante de Dios, entonces llega y ha preparado un altar y vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 12 y 13. Veo que ya algunos ya lo tienen, amén, o todavía están buscando. Búsquelo y ahí mantenga su Biblia ahí marcada porque vamos a estar leyendo varios versículos de ese capítulo y del capítulo 7. Amén. Mire, dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 12, se puso luego Salomón delante del altar. Amén. ¿Cuánto le gusta estar delante del altar de Jehová? Amén. Dice,
Se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, o sea, estaba afuera del templo, ¿verdad? Entonces, había puesto ese estrado, y luego dice, y se puso sobre él y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Y dijo, ya vamos a ver después otras cosas. Pero mire, es bien interesante lo que está pasando acá, porque el rey Salomón llega en ese estrado y dice que se arrodilló delante del pueblo. Y arrodillarse para un rey era algo inconcebible. La gente se llegaba a arrodillar delante de él, porque arrodillarse delante de alguien era darse cuenta que estaba delante de una autoridad mayor que él, de alguien que tenía más señorío que él. Y este rey, que fue un rey muy usado por Dios, dice que cuando iba a consagrar el templo, se arrodilló. Se arrodilló. Entonces, significa que Salomón se daba cuenta que delante de quien estaba era una autoridad mayor que él. Era alguien más poderoso que él. Era alguien a quien él tenía que darle honra y gloria. Así que llega Salomón y se postra, se arrodilla delante del que verdaderamente es rey. Del rey de todos los reyes y del señor de todos los señores. Así que se rinde delante de él. Así que vemos ahí que con esta acción que hace Salomón, reconoce que Dios es rey y que Dios es la máxima autoridad que hay sobre todas las cosas. Amén. Entonces, cuando él se arrodilla, lo que está haciendo es motivar también al pueblo que se arrodille y que se postre delante de Dios. Ahora, muchas veces nosotros, cuando se nos llama al altar, cuando nos piden que nos arrodillemos, cuando nos piden que nos humillemos delante de Dios, a veces, hermanos, somos un poquito duritos de corazón y no queremos, ¿verdad? Y yo sé que a veces pues no hay posibilidades de arrodillarse por alguna condición física, pero los que podemos a veces, que me arrodille aquí el pantalón nuevo y se me van a ensuciar, y han trapeado bien y se me van a ensuciar las rodillas del pantalón. Y nos preocupamos por el pantalón que por honrar a quien merece honra. Y yo me acuerdo, no porque yo lo vi, sino porque uno oye historias de otros pastores que tienen más recorrido, que habían templos, y bueno, y aún hay que ni piso tienen, hermano, que solo son unas galeritas y de tierra, ¿verdad? Y esa gente, hermano, cuando lo llaman a postrarse, cuando lo llaman a arrodillarse delante de la presencia de Dios, no les importa si andan con el pantaloncito del domingo o con el vestidito del domingo, llegan y se postran, porque reconocen que no se están postrando delante de ningún hombre, sino que se están arrodillando delante de aquel que es merecedor de toda nuestra humillación, porque reconocemos quién es ese rey. Amén. Amén. Y Salomón, cuando él hace su oración, él dice en el capítulo 6, versículo 18, dice Salomón, mas ¿es verdad que Dios habitará en el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y el templo, hermano, es una cosa preciosa, cuando detallan cómo era el templo, si todo estaba bañado en oro. Y era una cosa hermosa, y sin embargo, él reconoce que aunque el templo era hermoso, aunque el templo era bien bonito, pero ni siquiera no era capaz de contener la presencia de Dios. Porque nada puede contener a Dios, ni los cielos de los cielos. Entonces, yo no sé si usted cree que Dios está en este lugar.
Amén. Y aunque usted lo ve pequeño y todo, pero eso no limita que la presencia de Dios llene el lugar. Mira, uno de los anhelos que yo tengo en mi corazón es que en cada templo, la presencia de Dios se manifieste como se manifestó en el caso del tabernáculo que erigió Moisés o del templo que hizo Salomón, y ya veremos ahí más adelante que sucedió lo mismo, ¿verdad? Que la gloria de Dios llenó ese lugar. Un templo puede ser hermoso, hermano. Un templo puede ser lo más bello que usted pueda ver, pero si la presencia de Dios no está ahí, ahí no hay nada, hermano. Esa es una edificación, esa es una casa. Pero un templo o un lugar donde la iglesia se congrega puede ser una champita, hermano. Puede ser debajo de un palo de mango. Pero si ahí está la presencia de Dios, ahí hay poder de Dios, ahí hay poder del Espíritu Santo. Amén. Así que, pues vemos que Salomón se arrodilla delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a arrodillarnos delante de la presencia de Dios? Amén. ¿Cuántos nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, por ejemplo, en nuestro tiempo de oración? Amén. ¿Verdad? Porque es como llegar y decirle, Señor, estoy delante de tu presencia, delante de tu grandeza, y llegar a pedirle, ¿verdad? Porque normalmente lo oramos para pedirle, pero también tenemos que aprender a agradecerle, ¿verdad? Agradecerle en todo tiempo. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 6, dice: mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar en el cual dijiste, mi nombre estará allí, y oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Mire, la oración de Salomón era que Dios oyera las oraciones que hicieran ahí y que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Pero dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Ahora, ¿qué significa mi nombre estar allí? Mi nombre estará allí. Lo que está diciendo Dios es que su presencia iba a estar en ese lugar, que su presencia iba a estar en esa casa. Entonces, aunque Salomón se está refiriendo en casa, el templo que había edificado, ¿cuántos quisieran que el nombre de Jehová estuviera en sus casas, en su casa de habitación, verdad? ¿Cuántos anheláramos que el nombre de Jehová siempre esté en nuestra casa, que la presencia de Dios siempre esté en nuestra casa, que cuando las personas lleguen a nuestra casa de visita, que puedan sentir que ahí hay algo diferente? Y no somos nosotros, no somos los que vivimos en la casa, sino porque en nuestro hogar, en nuestra casa, mora la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que anhelaba Salomón, que la presencia de Dios estuviera ahí. Y le dice que esté ahí de día y de noche, ¿verdad? O sea, en un templo no solo la presencia de Dios es cuando hay culto. O sea, nosotros no podemos ir, pero la presencia de Dios debe de quedar en el lugar. Amén. Pero entonces él hace esa oración pidiendo, y Dios le dice que en esa casa va a haber presencia de Dios. ¿Y sabe qué hay cuando está la presencia de Dios en un lugar? ¿Qué dice la palabra? Que en la presencia de Dios hay ¿qué? Plenitud de gozo, hermano. Amén. ¿Usted cree que aquí está la presencia de Dios? Y está gozoso. Amén. Hermana y los demás. No, porque mire, a veces cuando uno está predicando y uno ve y están así. Y uno dice, qué gozo, ¿verdad? Pero la presencia de Dios trae gozo, hermano. Y gozo no es solo alegría, como lo entendemos, ¿verdad? Sino que el gozo es algo que Jesús dijo que era algo que nada ni nadie nos lo podía quitar. Porque el gozo que Dios nos da no se nos quita, hermano. La alegría sí, ¿verdad? Uno está alegre y de repente le dicen algo y se le va la alegría y se le vuelve enojo, ¿verdad? Pero cuando hay gozo, el gozo permanece para siempre. Amén. Entonces, en el capítulo 7,
En el versículo 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Se puede imaginar? ¿Cuánto hemos hecho una oración nosotros que veamos caer fuego de los cielos, hermano? Este no fue el único hombre que vio caer fuego de los cielos. ¿Quién más oró para que cayera fuego de los cielos? Elías. Y quemó el holocausto, hermano, que había preparado. Entonces, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Quién llenó la casa? La gloria de Jehová, no los diáconos, ¿verdad? No el pastor, no. La gloria de Jehová llenó la casa. Y el versículo dice, no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y el versículo 3 dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros. ¿Qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros. Y luego dice, se postraron sobre su rostro y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mire, el rey se había puesto de rodillas, hermano, pero cuando vieron la presencia de Dios, cuando se dieron cuenta que la presencia de Dios estaba en ese lugar, ya no solo dice que se arrodillaron, sino que pusieron su rostro sobre el pavimento. O sea, una forma de humillarse delante de Dios, reconociendo delante de quién estaban. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos postramos delante de Dios? ¿Cuántos realmente nosotros hemos tomado un tiempo en que nos postramos delante de Dios? El rey David, cuando estaba orando por su hijo que estaba enfermo, que iba a morir, dice que estaba postradito, ¿verdad? Totalmente el cuerpo sobre el suelo. Pero muchas veces nosotros decimos, está la presencia de Dios, y mire la gente, amén. Porque no reconocemos realmente qué significa la presencia de Dios. Y como que nos hemos acostumbrado nada más a decir, ¿verdad? En este lugar está la presencia de Dios, amén. Pero ellos, cuando sabían que si realmente era la presencia de Dios, no tuvieron más que humillarse, hermano, que rendirse delante de Dios, postrarse delante de Dios. Porque el poner el rostro sobre el pavimento significaba que no se sentían dignos de ver más la presencia de Dios que había llegado a ese lugar. Amén. ¿Y qué pasó cuando la presencia de Dios estaba ahí? Que dice que ni los sacerdotes podían entrar al templo, hermano. No podían entrar porque era tanta la presencia de Dios. Y no era que no podían entrar porque había algo así que impedía, que la puerta estaba y no los dejaba pasar, sino que no se sentían dignos de entrar. No se sentían dignos de entrar en el tabernáculo. Porque sentían que había demasiada santidad dentro del templo. Amén. Así que mire, nosotros cuando hablamos de la presencia de Dios deberíamos de reconocer que si estamos creyendo que la presencia de Dios está en este lugar o la presencia de Dios está en su hogar, ¿verdad? Deberíamos de mantener el respeto que se merece nuestro Dios, la honra que se merece nuestro Dios. Amén. Y entonces cuando reconocen y dicen... Y dice que adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es ¿para cuándo? Para siempre. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y no solo es bueno cuando nosotros decimos, me pagaron, anda un montón de dinero. Dios es bueno siempre. Su misericordia es para siempre. Amén. Entonces, se postran delante de Dios, hermanos, se rinden delante de Dios, y nosotros también deberíamos de anhelar que en nuestros templos la presencia de Dios estuviera manifiesta como estuvo en ese lugar.
que la gente cuando entrara se diera cuenta que ese lugar es un lugar santo, porque ahí está el nombre de Jehová, porque ahí está la presencia de Jehová, y que tengamos entonces doblegar nuestra voluntad delante de Dios, delante de Dios. Pero aquí no pasa, ni tampoco en la iglesia de allá de la Hacienda Vieja, ¿verdad? Ni en la Chalón. Pero mire, muchas veces ve uno en las iglesias, hermano, que se está adorando, se está glorificando en nombre de Dios, se está predicando, se está diciendo que la presencia de Dios está ahí. Y la gente, hermana, con el teléfono. Mira, codeándose ahí. Ya viste la hermanita. Y la gente se levanta, sale, camina para arriba y para abajo. Y cuando uno reconoce la santidad de Dios, debería de estar realmente entregado en lo que estamos haciendo, dándole la honra que se merece el Señor. Amén. Mire, algo que es bien usual, que la gente llega, está allí, empieza el culto, está la adoración y todo, y apenas empiezan a predicar, se levantan y van al baño, hermano. Y van al baño. No les pudo haber dado ganas antes, ni se pudieron aguantar para después del culto. No, empieza y un montón de gente para el baño. Una vez había un predicador que decía que porque le ponían baños a las iglesias, o por lo menos adentro del templo, ¿verdad? Para que la gente no se salga. Pero el que tengamos ese tipo de actitudes es que no reconocemos realmente delante de quién estamos. Y tenemos que aprender a reconocer delante de quién estamos, porque es el que nos ha dado la vida, hermano. Somos lo que somos porque Él nos ha diseñado para que seamos hombres y mujeres que tengamos nuestra vida dedicada para Él. Amén. Entonces, la gente se rindió, hermano. La gente se postró, ¿verdad? Delante de la presencia. Y después vienen unos versículos que son bien conocidos, en el versículo del 12 al 14, siempre ahí en el capítulo 7. Entonces dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración. ¿Cuántos creen que Dios les oye su oración? Amén. Pero dice que entonces el Señor le dijo a Salomón, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿se acuerda que en la oración Salomón había orado para que el Señor perdonara su pecado? Y esto que dice ahí en el versículo 3 era la respuesta que Dios podía haber dado por el pecado del pueblo, ¿verdad? Que iba a mandar pestilencia, que la langosta para que se comiera los cultivos y que no iba a haber lluvia. Los que conocen acerca del cultivo, qué difícil es para los que cultivan que no haya lluvia, ¿verdad? Que con mucha esperanza pusieron sus semillitas y empiezan los retoñitos y de repente ya no llueve y todo se termina, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno de los castigos más grandes que mandaba Dios de vez en cuando era que cesaba la lluvia. Pero le dice Dios a Salomón, pero yo he oído tu oración. Y entonces le dice, bueno, vamos a hacer un trato. Y dice en el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Mire, Dios les pone dos requisitos. Y luego ellos tienen que, los dos requisitos, si los cumple, van a pasar tres cosas. Porque Él dice, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Humillarse y orar y buscar el rostro de Jehová. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, muchas veces nosotros buscamos las manos de Jehová y no buscamos su rostro. Porque ahí andamos, Señor, dame aquí, Señor, ayúdame con esto, Señor, necesito aquí. O sea, eso es buscar las manos de Dios, que Dios haga algo por nosotros.
Pero lo que este pueblo tenía que hacer era buscar el rostro de Jehová, ¿verdad? Tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que acostumbrémonos primero que está bien, hay que pedirle porque el Señor Jesús enseñó que oráramos y que pidiéramos, pero primero tenemos que buscar el rostro, hermano. Y cuando hayamos visto el rostro de Jehová, nos hayamos humillado delante de Él y oremos, entonces ya podemos pedir. Amén. Entonces, si nosotros oramos, como dice Iván, nos humillamos y oramos y buscamos su rostro, dice, y se convirtieran de sus malos caminos. Amén. ¿Qué es convertirse de sus malos caminos? Apartarse del pecado, hermano. Apartarse del pecado, así de fácil, ¿verdad? Y entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Así que mire, si nos humillamos delante de Dios y oramos y buscamos su rostro, entonces el Señor nos va a perdonar y va a cambiar las cosas, hermano, y las cosas las va a cambiar para bien. Amén. Entonces, cuando Salomón, bueno, luego dice en el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. ¿Cuánto les gustaría que los ojos de Dios siempre estén sobre ustedes? Amén. A todos, ¿verdad? Pero eso requiere de algo. Vivir en santidad. Porque Dios no lo va a andar viendo y decir, vaya, solo haciendo lo malo anda, solo pecando, solo aquí, solo diciendo lo malo, porque ahí dicen los ojos y los oídos, ¿verdad? O sea, sí que sabroso pedir que los ojos de Dios estén sobre nosotros, pero eso requiere, hermano, que llevemos una vida más apegada a la voluntad de Dios, porque Dios, si nos ve que andamos haciendo lo malo, ¿no?, va a quitar la mirada de encima de nosotros. Pero si nosotros andamos haciendo lo bueno, lo recto, lo justo, apartados del mal, entonces Dios va a tener la mirada sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que la mirada de Dios esté sobre nosotros? Que Dios nos guarda de nuestros enemigos. Porque Dios nos está viendo y dice, uy, allí le vienen los ladrones, se los voy a apartar. Ahí viene aquel que le quiere hacer daño, lo voy a apartar. Ahí viene. O sea, esa es la ventaja, que los ojos de Dios estén sobre nosotros. Amén. Pero para eso necesitamos, como decía en la oración antes, humillarnos, postrarnos delante de Él y orar. Y dice, y volverse de nuestros malos caminos. ¿Cómo se da el perdón? Por el arrepentimiento. Pedir perdón requiere arrepentimiento. Amén. Pero a veces, yo no sé ustedes, ni les voy a contar si yo, pero yo no sé si ustedes cuando oran o yo cuando oro, a veces hay cositas que no se las quiero contar al Señor. Le pido perdón por un montón de cosas, pues. Pero hay unas que digo, no, esta no, me da pena decirle al Señor que hice tal o cual cosa. Yo no sé si a usted le pasa. Pero si los ojos de Jehová están siempre contemplando la tierra, aunque usted no se lo cuente, si él ya lo vio, hermano. Pena nos hubiera dado cuando lo hicimos, no pena para pedirle perdón. Pero muchas veces ocultamos pecados y si no pedimos perdón, si no nos arrepentimos, entonces el Señor no nos perdona, porque Él está esperando que le pidamos perdón. Amén. Pero al final de todo esto, hermano, al final de todo esto de la consagración del templo, cómo llegó la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios estaba inundando ese lugar, hay un templo en el cual Dios quiere mantener su presencia todo el tiempo. Y ese templo es su corazón. Ese templo es su corazón. El Señor está más interesado en llenar el templo. La palabra dice en Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios está más interesado, más que llenar los templos físicos, llenar nuestro corazón. Que nuestro corazón realmente sea un lugar donde el Espíritu Santo
mantenga una presencia permanente en nuestras vidas. Cuando esa presencia del Espíritu Santo está en nosotros, eso impide, hermano, que el pecado pueda llegar a nosotros, que la tentación nos pueda dominar, que lo malo pueda llevar a nuestra mente pensamientos y que después inunde nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de la presencia. El templo que le pertenece a Dios, que son nuestros cuerpos, están llenos de su presencia. Y cuando la presencia de Dios está en nuestro interior, cuando el templo que somos nosotros para el Espíritu Santo está ahí, y está lleno de la presencia del Espíritu, nuestras vidas serán totalmente transformadas. Y la gente va a poder ver, hermano. Así como este pueblo pudo ver que caía fuego, que este pueblo pudo ver cómo la presencia de Dios había inundado el templo, así las personas van a poder ver en nosotros que hay algo diferente. Ellos quizás no lo podrán ver, no sabrán por qué, pero sí podrán ver en nosotros actitudes diferentes. Hombres y mujeres que realmente estamos buscando hacer y cumplir la voluntad de Dios. Vivir una vida en santidad. Cuando se habla de santidad, muchas veces decimos, ay, no, es que eso de la santidad, sí, eso es bien difícil. ¿Y cómo vivir en santidad? Apartado del mal, sin pecar, sin esto, sin lo otro. Cuando la presencia del Espíritu Santo ha llenado este templo, ya hay santidad en nosotros. Y eso no permite que nosotros caigamos en pecado, que la tentación nos domine. Amén. Así que mire, los cristianos, hermano, que hemos profesado nuestra fe en Cristo Jesús, todos, ¿verdad? Todos hemos hecho nuestra profesión de fe, ¿verdad? De nuestro Señor. Debemos de ser puros y limpios de corazón. Amén. Puros y limpios de corazón. Cuando nosotros, hermanos, nos consideramos que somos templo del Espíritu, pero no nos preocupamos por la santidad en nosotros, esa santidad personal, o por vivir esa pureza que la palabra nos enseña que debemos de guardar, nos estamos engañando, hermano. Estamos diciendo, ah, no, yo sí, yo aquí, yo allá, yo cristianito, mire mi Biblia, no, tengo una que es más grande con letras bien grandotas para que me vean que soy cristiano. Pero hermanos, si no estamos buscando tener una vida de santidad y no estamos permitiendo que el Espíritu Santo llene el templo que le pertenece, siempre en la carta de Corintios ahí dice, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos no sois vuestros? O sea, nuestros cuerpos no nos pertenecen, hermano. Y dice luego, no son vuestros porque han sido comprados por precio. Amén. Ahora, cuando dice que nuestros cuerpos no son nuestros, ¿verdad? Lo que está diciendo es que hemos sido comprados, como dice ahí, ¿verdad? Como un esclavo, comprado por precio, por sangre, ¿verdad? Pero no quiere decir que entonces no podemos hacer lo que nosotros queremos con nuestro cuerpo. Dios no nos ha hecho robotitos para que hagamos solo lo que Él dice. Pero tenemos que reconocer que no podemos dañar el cuerpo, que no podemos hacer cosas en contra de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque ya no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Ahora, cuando uno sabe y está convencido que su cuerpo le pertenece a Dios, uno guarda el cuerpo, ¿verdad? Porque la mayoría de pecados que cometemos salen del cuerpo, son del cuerpo, ¿verdad? Son acciones que necesitamos el cuerpo para hacerlo. Y otras que son interiores, como los malos pensamientos, etcétera, ¿verdad? Y todo lo que hay malo que puede haber en nuestro corazón. Pero, ¿cuántos anhelamos tener un corazón limpio y puro para que el Espíritu Santo realmente more como templo en nuestro corazón? Amén. Si usted anhela realmente ser ese templo lleno de la presencia de Dios, le voy a pedir que, si puede, que se ponga de pie y que le oremos al Señor. Y que
como leíamos ahí en el versículo 14 del capítulo 7, que nos humillemos delante de Dios, que nos humillemos delante de Dios y que oremos y que busquemos su rostro, su rostro. Y que si buscamos su rostro y nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros malos caminos, que entonces tenemos recompensa. Dice que Él nos va a oír desde los cielos. Dios nos va a oír desde los cielos. Dios nos va a oír desde los cielos. Y entonces dice que va a perdonar nuestros pecados y sanará nuestra tierra. O sea, nos limpiará de pecado, nos va a ayudar en todas las cosas, ¿verdad? Y va a sanar nuestros hogares, hermano. Porque sanar su tierra, los que tienen sembradíos y tienen eso, tienen tierra, que el Señor sane para que den fruto. Pero los que no tenemos, ¿verdad? La tierra que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero si Dios sana nuestra casa, nuestra familia, seremos familias que viviremos de una mejor manera, en armonía, en paz, ¿verdad? Compartiendo amor los unos con los otros y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a orar y ore usted directamente con el Padre. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios, delante de tu presencia. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. No solo de palabra nos humillamos, sino también nos arrodillamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo, Señor, quién eres tú, Señor. Reconociendo tu santidad, tu grandeza, tu señorío, Señor. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Que tus oídos estén atentos, Señor, a la oración que cada uno de nosotros estamos haciendo en este momento delante de ti, Señor. Buscamos tu rostro, Padre, y te pedimos perdón por todo aquello que hayamos hecho, que esté en contra de tu palabra, que esté en contra de tu voluntad, Señor. Y que tú nos perdones y que tú, Señor, sanes nuestra familia, nuestro hogar, nuestros matrimonios, Señor. Que seas tú, Padre, trayendo armonía, paz, tranquilidad, amor en medio de la familia, Señor. Oh, bendito Dios, glorifícate en nuestra vida, Señor. Y que tu gloria, Dios, que tu gloria inunde, Señor, llene por completo este templo que te pertenece, Señor. Que nuestro cuerpo, que nuestro corazón, que seas tú, Señor, glorificándote. Queremos ver tu gloria derramada, Señor. Queremos ver, queremos percibir, Señor. Así como cuando llenaste el tabernáculo de Moisés, así como llenaste el templo de Salomón que edificaron para ti, Señor. Oh bendito Dios, que seas tú, Padre. Que seas tú, oh bendito Señor. Obra, Dios eterno. Glorifícate, Padre. Derrama de la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Pero no que solo sea en la parte exterior de nosotros, sino, Señor, que tu Espíritu llene nuestro corazón, para que nada, Señor, que no venga de ti pueda llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, responde sus oraciones, responde su clamor, Señor, glorifícate en sus vidas. Oh Padre eterno, en el nombre de Jesús, ten cuidado de ellos. Guárdalos, Padre. Que tú los bendigas y los guardes en todo tiempo, Señor. Y haz resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor. Y traigas para ellos paz. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga y